tardes. Nada, pues ya hemos cuestionado todo, pues ya empezamos. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en las actividades de la asociación. Y en esta ocasión yo solamente voy a darles las gracias por acompañarnos durante estas últimas 4 actividades que hemos hecho en colaboración con Acona, con el ciclo que hemos titulado El agua en Ciudad Real. Una presentación de un libro por José María Coronado, que fue en marzo, aprovechando el Día Mundial del Agua. Y luego 3 conferencias, la última va a ser la de esta tarde. La primera que fue impartida por el doctor Miguel Torres Mas, la semana pasada la anterior, Álvaro Galán Alguacil, y hoy tenemos a Julián Javier Martínez Ruiz. Pues muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias también a José Luis Sobrino, que nos coordinó, muchísimas gracias a María García Rogado, que también intervino en la presentación de este ciclo, y va a ser Marta Nieto, la directora de Acona en Castilla-La Mancha y gerente de Acona en Ciudad Real, quien va a presentar a nuestro profesor de esta tarde, nuestro ponente de esta tarde. Bueno, yo os quería dar las gracias a todos por venir en esta calurosa tarde, que no estaba previsto este calor, pero estamos muy agradecidos que contar con la presencia de todos vosotros. También agradecerle a José Luis, que no lo veo por donde... allí. Este tipo de enredos, como él dice, que son agradecidos por todos nosotros y bienvenidos. José Luis, muchos más, que hagamos muchas cosas de estas más. Y bueno, a Beatriz por ser capaz de organizar y reunirnos a todos para esto. Y nada, sin más, comentaros que yo me siento muy afortunada por presentar a cada uno de los compañeros que vienen. En este caso voy a presentar a Julián, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, como por ahí tuvimos el inicio con José María. Él lleva 16 años, forma parte de Acona desde hace 16 años y bueno, sus inicios aquí en Acona fueron aquí en Ciudad Real, aunque ahora por circunstancias dirige la zona de Albacete y Cuenca. Y nada, todo lo que diga pues se quedará corto, así que bueno, pues agradecerle que nos explique cómo ha evolucionado para nosotros todo el tema de digitalización en Ciudad Real. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Al final hay bastante gente y a ver, voy a intentar que sea una conferencia agradable para todos, bueno, porque al final pues lleva mucha componente técnica, pero bueno, he intentado que sea también pues muy amena, con muchos datos y bueno, pues que vayáis con un mensaje también claro, ¿no? Un poco que conozcáis la empresa Acona, que seguramente que la conocéis porque todos los días os da de beber agua y bueno, sobre todo también es plasmar todo el trabajo, ¿no? Que hay por los compañeros. Aquí tengo el club de fans. Que bueno, son los que hacen que el día a día, pues eso, que cuando abrís el grifo tengáis agua, ¿vale? Os voy a hablar de la digitalización. Bueno, ya habéis visto el comienzo, ya el ordenador ya casi ni funcionaba, o sea que es perfecto el inicio. Y gracias, Marta, también por la presentación y gracias por invitarme a la asociación, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, a ver, voy a hacer un barrido, ¿no? Desde el inicio de la gestión, pues bueno, cómo ha ido evolucionando en un momento dado la digitalización, ¿vale? Como hemos ido pasando prácticamente del papel, que ya habréis visto por aquí antes que tenía algunos de ellos, como hemos pasado, pues bueno, a todo el tema digital y todo eso, y lo vais a ir viendo, ¿vale? El barrido. Antes de nada, lo que os he dicho, un poco de publicidad, pero bueno, al final que lo conozcáis también, ¿no? Acona, ¿dónde pertenece Acona? ¿Vale? A un grupo nacional, que es el grupo Agbar, y bueno, pues luego tenemos un grupo internacional, que es el grupo Veolia, que bueno, para que lo sepáis. Unas pinceladas muy breves, que es el grupo Veolia, ¿vale? Es un grupo referente a nivel internacional en la transformación ecológica y los 3 ejes más fuertes de trabajo son el agua, que bueno, el grupo Agbar es el principal potencial, luego la energía, sobre todo centrado en energías renovables y todo eso,
Y luego en el tema de residuos, pero no los residuos como es una recogida pura y dura, sino la valorización del residuo, ¿vale? Convertir un residuo en un nuevo producto, pues en eso están muy especializados. Luego el Grupo Agbar, bueno, es el líder a nivel nacional y en cuanto a empresas de gestión, empresas privadas. Ahí ves el número de municipios, más de 1.100 municipios en España. Y bueno, un dato que creo que es muy importante para que veáis un poco el potencial, ¿no?, de la empresa que tenéis aquí en Ciudad Real, a la que pertenece, es que como grupo en España damos agua a 1 de cada 3 personas, que eso se dice pronto, ¿vale? Bueno, pues al final que sepáis. Y luego, pues Acona. Acona es el nombre comercial en el que operamos en Castilla-La Mancha y Castilla y León conjuntamente. Somos líderes en Castilla-La Mancha en población abastecida, más de 130 municipios con contrato. Luego, incluso en Castilla-La Mancha llevamos algunos de los contratos, por ejemplo, en Cuenca, en los que llegamos incluso a más de 200 núcleos de población, con un contrato centralizado con Diputación, pero como número de referencia, pues trabajamos en más de 300 núcleos de poblaciones de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y bueno, pues somos más de 350 trabajadores en Castilla-La Mancha, ¿vale? Esto es un mapa que aquí veis, no sé si se ve bien y tal, pero bueno, aquí veis unificado, Castilla-La Mancha, Castilla y León, hay en medio una isla desierta que es Madrid. Y bueno, ahí son puntitos, ya os decía, por ejemplo, la provincia de Cuenca, que no aparecen puntos como tal, pero bueno, ahí hay una línea que es lo que decía, son 250 poblaciones en las que llevamos haciendo tema de análisis del agua y todo eso, ¿vale? Bueno, pues ahí veis un poco todo donde estamos desplegados. Luego también en España, voy a pasar también un poquito rápido, ¿vale? Hay otras empresas que a lo mejor las podéis ver a nivel nacional, que bajo el mismo nombre operan a nivel nacional y parecen más grandes. Pues bueno, estas son todas las marcas, aquí las veis, marcas comerciales con las que trabajamos a nivel territorial. Prácticamente por cada comunidad autónoma hay un nombre, ¿vale? Viacua, por ejemplo, es todo Galicia, Asturagua, Asturias, Hidracua, Comunidad Valenciana, bueno, pues ahí lo tenéis todo. Y luego el resto que ponen Agua de Alicante, Agua de Albacete y todo eso, pues son empresas mixtas que forman, que es otro modo de contratos, ayuntamientos concretos con municipios, ¿vale? Luego marcas tecnológicas también, al ser un grupo tan grande, aparte de la gestión pura y dura, tenemos empresas periféricas que lo que hacen son nos dar servicios a nuestras propias empresas en el tema tecnológico, por ejemplo, en todo el tema de digitalización, centros de control, los laboratorios de calidad del agua y demás, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis un montón, incluso hasta una escuela del agua, formación que damos a nuestro propio personal, trabajadores, incluso de FP y todo eso, ¿vale? Y ahora ya nos dejamos la parte de comercial, que conozcáis la empresa y, bueno, pues aquí veis un poco más, nos introducimos en lo que ya es la digitalización del agua, ¿vale? ¿Cómo empieza un poco la digitalización del agua? Me voy a centrar en Castilla-La Mancha, luego lo vais a ir viendo también, que voy a ir dando, bueno, estos son pinceladas, datos, y luego datos concretos que llamo curiosidades para que veáis un poco órdenes de magnitud de todas las cosas que voy a ir hablando, ¿vale? La digitalización en Castilla-La Mancha, pues empieza casi lo primero que digitalizamos son el tema de nuestra relación con los clientes, ¿vale? Pasamos de contratos en papel, un contrato en papel lo podéis imaginar, pues todos los datos del cliente, folios, que si el DNI, el certificado de la cuenta bancaria, etc, etc, etc. Más luego aparte, todas las lecturas que se van generando de ese cliente. Trimestralmente se genera una nueva lectura, o sea que mínimo 4 papeles genera cada contrato, ¿vale? Para que ahora vais a ver incluso el tamaño de la envergadura del volumen de clientes, ¿vale? Luego pasamos a pasar los planos, ¿vale? Aquí, bueno, los compañeros, el club de fans, me han traído planos. Hace más de 25 años, ¿cómo funcionábamos? Pues mira, este es del 91, ¿vale? Teníamos planos dibujados a mano, porque no estaba tan desplegado el tema de los software de dibujo. Y bueno, pues no lo despliego, pero bueno, esto es lo típico, que el tamaño de un edredón prácticamente, ¿vale? Una buena sábana. Pues esto había uno, porque había que dibujar las calles a mano. Había que hacer actualizaciones de lo que pasaba en el día a día cuando se volvía a la oficina. Oye, he hecho esto, he hecho lo otro. Y era un plano, pues bueno, que cuando había que hacer un borrón, pues imaginaros, ¿vale? Y eso hace 25 años, lo que pasamos es a pasarlo, a empezar a dibujarlos, por lo menos a digitalizarlos. Y que las actualizaciones,
pues fueran mucho más dinámicas de realizar. Ya hace 5 años, hace 15 años, lo que pasamos son a visores. Unos visores web que lo que hace es que lo que vemos es que ahora los compañeros, de manera en una nube, ¿no? en un servidor, pues está ese plano. Entonces, cualquier tipo de trabajo que yo hiciera ahora mismo aquí en la tablet, cualquiera de los compañeros que está trabajando en la red tendría acceso en tiempo directo y en tiempo real de lo que está pasando. Cierro una válvula, hago una maniobra. Al final es calidad en la ejecución del trabajo que se hace y un poco también poner en seguridad, oye, hay una zona que está abastecida de 2 sitios, si hay unos compañeros que están haciendo una rotura en ese sitio, yo no voy a cortar la otra entrada porque si no dejaría a la gente sin agua. Entonces hay una información en tiempo real a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Y eso es lo que se hizo aproximadamente hace 15 años, ¿vale? Curiosidades, ¿vale? Ahí tenéis un mapita arriba de España, ¿vale? Con una referencia de un extremo a otro de España, desde Isla Canela hasta un cabo que hay en Gerona, hay 1.100 kilómetros casi, ¿vale? Bueno, pues nosotros en Castilla-La Mancha gestionamos 5.351 kilómetros de redes. Es decir, ir más de 5 veces si uniéramos un punto con el otro de tuberías, que todos los días comprobamos cómo están y si pasa cualquier cosa sobre ellas. Bueno, para que veáis un poco también que cuando llega a vuestra casa el agua, toda la infraestructura silenciosa y oculta que hay debajo del terreno, ¿vale? Y que hace posible que sea eso, ¿vale? En Ciudad Real en concreto tenéis 504, ¿vale? Bueno, nos quedaremos a medio camino. Si salimos de Isla Canela, nos quedamos por aquí, por La Mancha. Partes anuales, ¿vale? Cualquier trabajo que se hace en la red, pues al final, antes, aquí veis un taco de un día de Ciudad Real, ¿vale? Se hacía un papelito por cada trabajo. Esto, al año, en Castilla-La Mancha, generamos más de 200.000 partes. Y en Ciudad Real, más de 20.000. Imaginaros 20.000 de estos, pues bueno, los tacos de folio, los paquetes de folio de 500, ¿qué supone? Claro, esta digitalización, tener en cuenta que pasa una cosa. Antes, prácticamente con esto, una vez que lo hacías, se almacenaba y casi que moría de por vida. Ahora tú en un momento dado puedes analizar y decir, oye, esta rotura que hubo en tal sitio, porque además está georreferenciado con los planos, ahora tenemos acceso y podemos saber qué trabajador o qué compañero hizo en la red ese trabajo, qué material gastó, qué tiempo duró la avería, qué afecciones hubo, una fotografía incluso del material. Esto al final es una garantía y una calidad del servicio alucinante. Tener en cuenta que estamos trabajando con un alimento. Una fábrica está concentrado que en 1.000 metros entra la tripa de chorizos y sale el chorizo. Aquí metemos a 500 kilómetros el agua y sale nuestro grifo. Entonces, eso es una garantía de que controlamos todo lo que hacemos en la red, queda controlado en un parte de trabajo. Sanidad, si nos pide que justifiquemos o que verifiquemos que algo ha pasado, pues al final siempre tenemos la documentación. Bueno, para que veáis un poco que ya no es pasar de estos 200.000, sino la calidad que da de la seguridad en el agua que suministramos, ¿vale? Y luego el tema de los contratos de clientes. Estamos hablando en Castilla-La Mancha de más de 278.000 partes de contratos, con lo que os he dicho de toda la documentación que lleva asociado a un contrato. Y luego, todos los años, se van generando documentos de esos contratos. O sea, que estamos hablando de más de 1 millón de lecturas, que eso al final, pues bueno, esta manera de tenerlo digitalizado, pues te permite un poco tirar de históricos. Y no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, hay una fuga interior en una vivienda, pues ir almacenando estos datos al final te permite ir haciendo un seguimiento del cliente y cuando tiene un problema en su vivienda te permite decirle, oye, hemos visto algo anómalo en tu casa. Puede ser que sea algo que haya pasado, intencionado, oye, que llenó la piscina y es perfecto, puede tener una rotura, ¿vale? Pues esto al final ahorramos mucho dinero también al vecino porque en cuanto detectamos algo, directamente lo informamos. Tema de Ciudad Real, ¿vale? Esas tuberías, pues bueno, esos 500 kilómetros de tubería, ahí os doy el reparto, unos 200 y pico por cada agua potable y en lo que sea alcantarillado. Y luego, claro, no son solamente tuberías. Las tuberías tienen en sí acometidas para dar suministro, hidrantes, válvulas y todo esto. Esto es solamente de Ciudad Real, 11.000 acometidas, con su válvula, sus piezas y demás. Las válvulas que luego dice, bueno, es que a lo mejor son elementos pequeñitos que tampoco cuesta mucho. Ahí estáis viendo una válvula
que tampoco es de las pequeñas ni de las grandes, el tamaño comparado con un compañero, ¿vale? Aquí mantienen 13.000 elementos como ese, ¿vale? En alcantarillado, 5.500 pozos de registro. Un poco cuando hay un atasco, no atasco, eso también es una labor súper silenciosa. El agua se va, no lo vemos, llega a la depuradora y, bueno, salvo que haya una lluvia muy grande y tal, entiendo que aquí, pues alguna vez entra en alguna vivienda por algún atasco, pero para que veáis la magnitud de elementos que mantenemos. Los compañeros mantienen 5.500 pozos, que esos colectores que unen esos pozos estén siempre limpios para que vosotros no tengáis ninguna interferencia, ¿vale? Bueno, pues al final, que veis un poco la magnitud de las infraestructuras asociadas al ciclo del agua, ¿vale? Y lo que ha supuesto la digitalización, que esto es tener información en tiempo real. Luego, además, veremos alguno de los software cómo se gestiona, ¿vale? En paralelo a esto que os digo, cómo ha ido evolucionando también la digitalización en el ciclo del agua, ¿vale? Hace más de 40 años, lo que teníamos en cada instalación, en cada infraestructura, era pues un típico panel en el que había un esquema dibujado sí por imprenta o de manera bonita, pero no deja de ser un esquema con bombillitas que era verde funcionamiento, rojo no funcionamiento, ese tipo de información. Un pozo, un sondeo que saca el agua, ¿está en funcionamiento o no? Y ahora, pues bueno, vais a ver cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Hace unos 20 años, lo que se pasa es de esos cuadros, que ahora vais a ver algún panel, a ordenadores, pues que en cada planta había un ordenador en el que por lo menos toda la parte de instrumentación, los sensores y todo eso que tenemos allí, al menos podías controlarlos e irlos metiendo en el PC y desde un punto tener algo más de información que no fuera una luz roja y verde, sino que fuera un dato de caudal, de un nivel, ya ciertos datos de magnitudes físicas, ¿vale? Y lo que ha atendido todo es estar en remoto. Yo ahora mismo podría tener aquí acceso a prácticamente todos los centros de control, todos los telemandos de todos los municipios que os he dicho antes de Castilla-La Mancha y saber en el depósito de Miguel Turra o en el depósito de cualquiera de vuestros pueblos o de tal, saber ahora mismo el nivel, el caudal, en qué situación está el abastecimiento. Esto al final, como veis, es garantía y seguridad de que lo que suministramos pues pues que no vais a tener un corte de agua, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? Parte izquierda veis un panel histórico con las típicas bombillitas, con el esquema, y en la parte derecha ya veis un esquema de un telemando más complejo. A ver, se ve muy mal, pero bueno, al final son esos cuadraditos, son de la dimensión de un depósito de abastecimiento de agua potable, ¿vale? O sea que son, pues bueno, ahí tienes en tiempo real lo que os he dicho, toda la información, caudales y todo lo que tienes que controlar. Luego, además, entraremos un poco más en detalle. Pero ya veis el contraste de hace 40 años a ahora. Otras curiosidades, bueno, pues una planta también, un esquema de una planta, el antes y lo que es el después, ¿vale? De estos incluso van evolucionando y hay mucho más modernos, ¿vale? Pero bueno, ya veis un poco también la digitalización en el control. Curiosidades, sensores que nos aportan datos, ¿vale? Antiguamente el sensor que había es, fallaba un depósito, fallaba una bomba, ¿cómo me entero? Es que no llega el agua a la casa y ese era el sensor que teníamos y actualmente ya hay una cantidad de sensores desplegados desde un sondeo hasta prácticamente la tubería que da servicio a vuestras casas, pues bueno, que tenemos desplegados más de 2.900 sensores dándonos datos en tiempo real y de manera continua. Y luego activos, que es lo que llamamos activos, todo aquello que es susceptible de mantener, ¿vale? Una bomba, un cuadro eléctrico y demás, que no son las tuberías y lo que os he dicho antes. Hay 9.700 que tenemos que mantener en toda Castilla-La Mancha, ¿vale? Para que veáis también un poco lo que llevamos entre manos, ¿vale? Dato curioso también, bueno, por el tema de funcionamiento de las redes, ¿vale? Aquí veis una representación, hay un elemento a la bajada de los depósitos de la atalaya, ¿vale? Que es una reductora de presión, que es similar, pero de medio metro de diámetro, que lo que hace es reduce la presión, ¿vale? Y eso nos va aportando en tiempo real, oye, qué presión entra, qué presión sale. Si eso fallara, prácticamente reventaría la mitad de la red de Ciudad Real, ¿vale? O sea, que son elementos que ese mantenimiento, por eso lo decía antes, es súper crítico tenerlo monitorizado y que está funcionando muy, muy bien, ¿vale? Y fijar el trabajo que hace, Esto es una representación de un chorro de agua. En Ciudad Real, antes de esa válvula, subiría hasta un 9º piso el chorro de agua hacia arriba. Y justo al salir de esa válvula, solamente llegaría ya a un 6º piso. O sea que, bueno, es un elemento pequeño relativamente, que si lo vierais es del tamaño de media mesa, pero el gran trabajo que hace para que al final funcione bien
Ciudad Real. Os he hablado de toda la parte de digitalización, de cómo hemos ido evolucionando de los partes y todo eso, de los SCADAs y demás, cómo nos empiezan a llegar los sensores, ¿vale? Porque al final también es verdad que la digitalización, toda la parte de centralización en un ordenador, si no tenemos elementos que nos aporten datos dentro de las redes, pues al final no tienes nada, ¿vale? Necesitamos de esos sensores instalarlos. A eso que se suma, pues las situaciones actuales que seguramente veis todos los días en noticias, ¿vale? Ahora vamos a ver, aquí veis algunos recortes del agua potable, sequías, falta del recurso, obra de emergencia, un pozo que se ha quedado seco y están haciendo otro de emergencia porque tiene un suministro garantizado de una semana, una tubería que va a unir medio campo de Calatrava con tal porque hay que dar agua de un lado a otro, bueno, pues de ese tipo de infraestructuras que son tiempo y mucho dinero, ¿vale? Bueno, pues esto también son puntos que lo que hacen es que fuerzan, ¿no?, que esa digitalización avance mucho más rápido, porque la situación es muy cambiante, ¿vale? Tenemos que adelantarnos a todas estas crisis que nos puedan surgir, tenemos que adelantarnos y antes de que pase, pues un poco tener todo visto, ¿vale? Esto es en el agua potable y esto es en la depuración. En el alcantarillado pasa lo mismo. Al final ahora lo que cada vez vemos más, lluvias muy intensas, que caen en muy poco tiempo y, bueno, pues al final las redes de saneamiento están dimensionadas para unos caudales determinados y al final desborda, ¿vale? Pues bueno, pues esa sensorización que tenemos repartida en todos los colectores, porque ahora también hemos visto mucho lo del agua, pero al final tenemos muchos sensores también que vamos viendo cómo funcionan los colectores, el porcentaje de carga que tienen o que no, incluso antes de que desborde el agua y que vosotros lo veáis salir el agua por la tapa, nosotros podemos tener información incluso antes de lo que va a pasar o lo que está pasando, ¿vale? Todo esto que os está contando, digitalización, sensores y demás, ¿a qué nos hace ir? Pues a los centros de control de operaciones digitales, que son centros en los que de manera centralizada empiezan a llegar todos los parámetros, ¿vale? Y eso nosotros, a nivel de grupo, pues bueno, lo tenemos, tiene un nombre, ¿vale? Que son nuestros DINAPSIS, ¿vale? Que son estos centros de control. Lo que os he dicho, ¿vale? ¿Qué hacen? Centralizamos todas las señales, toda la información que nos va llegando y al final, pues unos operadores, una persona o varias, depende de la magnitud de datos que le va llegando, lo que hace es que recibe esa información, ya lo estáis viendo en el segundo bloque, la inteligencia artificial le permite analizar esa información, porque claro, con la cantidad, luego vais a ver algún dato, es incapaz de esos millones de datos de procesarlos. Ahí ya la inteligencia artificial lo que le empieza es a decir, oye, esto funciona normal, no te digo nada, pero solamente te voy a mostrar o te voy a dar alarmas de aquello que funciona mal, ¿vale? Bueno, pues les permite una visión global de todo lo que está pasando y tomar decisiones. Imaginaros, hay 3 roturas en Ciudad Real, pues ellos serían capaces de determinar cuál es la prioridad de las 3 roturas desde ese centro de control y al final mandarían los recursos a la mayor rotura, a la que más población afecta, la más compleja, dejar para posteriormente tal, incluso dentro de todos los equipos que tenemos repartidos por Ciudad Real y por el resto de explotaciones, qué están haciendo en cada momento, si hay alguien disponible y demás para poderlo mandar, ¿vale? Pues estos al final son tiempo de respuesta, ¿no? Y garantizar que los cortes de agua, si lo analizáramos desde hace 50 años aquí, pues veríamos un poco la diferencia que hay en tiempo de respuesta, tanto en llegar como en actuar. Y luego, bueno, después lo vamos a ver que nosotros como grupo, como ya os he dicho, además hemos sido pioneros, ¿no?, un poco en esta digitalización desde hace más de 40 años hasta aquí, ¿vale? Ahora estamos trabajando en centros que van mucho más allá que un centro de control, ¿vale? Que son centros de concienciación. Lo abrimos a la ciudadanía que conozca nuestros centros de control, incluso las operaciones que hacemos, ¿vale? Y bueno, pues sepan un poco lo que sea, pues, público, ¿no?, como debe de ser y que la gente, pues bueno, lo conozca. Y luego también sea un punto, pues, para colaborar con universidades, con empresas privadas en desarrollar proyectos de investigación, proyectos de ciudad con los ayuntamientos y luego, bueno, pues con asociaciones, con tejido asociativo como el vuestro, que en un momento dado, pues bueno, el agua es al final un elemento que es un vínculo, ¿no?, con muchas actividades y bueno, pues al final nos permite también colaborar con las asociaciones o como espacio
o como motor, ¿no? Pues para generar cosas como puede ser, por ejemplo, este ciclo de conferencias, ¿vale? Esto es una imagen de un centro de control, ¿vale? Este en concreto es Albacete, ahí lo estáis viendo, pues es los típicos con muchas pantallas, los hay en municipios más pequeños a menor escala, una pantalla, una televisión, pero bueno, a menor o mayor escala, en todos pasa lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues ahí veis la imagen de 2 operadores en concreto, aquí hay 2 o 3, depende, pues trabajando en tiempo real, recibiendo esa información. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues estos operadores lo que tienen, lo que os decía antes, os adelantaba, ¿vale? Llegan de todos estos sensores, de un caudalímetro, de un elemento que nos aporta algo de información, eso lo metemos en unos software que nosotros como grupo hemos ido desarrollando según las necesidades que vamos teniendo, ¿vale? Y aquí estáis viendo algunos de ellos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en ese cuadro azul, niveles de depósitos y caudal instantáneo que está saliendo. Incluso ahí veis una representación gráfica de cómo va evolucionando y vamos viendo en un momento dado en el depósito si pasa algo o no pasa tal. Y aquí veis incluso que hay unas alarmas, ¿no? Unas alertas en amarillo, que ya el propio sistema, lo que os decía antes, claro, aquí están llegando información. Por ejemplo, la reductora, tener en cuenta que prácticamente tiene una lectura de entrada, una lectura de salida y un caudal instantáneo. Si nos aporta una lectura cada segundo, al día es capaz de aportarnos 86.000 datos por 3. Eso para gestionar una persona que tuviera que analizarlo es imposible. Entonces aquí estáis viendo, esto se mete en un software específico y va analizando, pues esto es como si fuera un electrocardiograma de un hospital. Y al final te pita y si no, pues bueno, está haciendo ahí su función y está monitorizando el corazón de Ciudad Real cómo está funcionando. Y si pasa algo, nos lo dice. Pero si no, el operador está en otras cosas y dándole prioridad a lo que realmente necesita, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Esto es como lo ven ellos de lo que decía. Aquí no se ve, todos los nombres de los compañeros de Ciudad Real que están haciendo trabajos a lo largo de las redes, cómo tienen las tareas que tienen dedicadas cada uno de ellos. Bueno, pues al final los tienes controlados para si tienes que actuar en algún sitio o poderles cargar ciertos trabajos, ¿vale? Porque tener en cuenta que no solamente trabajamos haciendo averías, ¿no? Que es lo que más visible es para vosotros. Recordar el número que os he dicho de tema de activos, que son 10.000 elementos que hay que mantener para que no fallen, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos mantenimientos correctivos y preventivos. El correctivo es lo que veis, sale el agua y circula por la calle, y el preventivo es, oye, hay un cuadro eléctrico que tengo que revisar, un centro de transformación, etc. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es en el tema del alcantarillado, pues bueno, todas las limpiezas que hacemos vamos registrando también qué tramo de colector vamos limpiando, qué tramo de colector no vamos limpiando y vamos teniendo información en tiempo real, ¿vale? Esto es incluso alguna foto, pues bueno, de que vamos haciendo y vamos reflejando cada uno de los trabajos que realizamos en él. Y al final, bueno, pues puedes ver un poco esto también, que es lo que nos permite. Esto además no solamente lo registra, sino que lo analiza. Y esa inteligencia artificial lo que nos dice es, por ejemplo, tenéis planificado limpiar toda la calle de Ciudad Real una vez al mes, me lo invento, ¿vale? Esto al final, cuando tú lo procesas, ¿qué es lo que te permite hacer? Te dice, oye, cuando tú alimentas el software, te dices, yo esta calle he ido y cada vez que vuelvo al mes está relativamente limpia. Sin embargo, esta voy y está muy sucia. Él te propone incluso cómo tienes que hacerlo. Es decir, esta que está limpia, no la limpies cada mes, límpiala cada 3, y esta que la limpias cada mes y está sucia, límpiala cada 15 días. Entonces, él nos va proponiendo también, en un momento dado, cómo debemos planificar esos trabajos para que todo funcione bien, ¿vale? Por eso la importancia de estos software, ¿vale? Curiosidades, datos de sensores. Todos los días, si cada uno de los sensores que os he dicho antes, los 2.900, nos aportaran un dato cada hora, pues tendríamos más de 1 millón de lecturas, ¿vale? Ya os he dicho lo de la reductora, que prácticamente cada segundo hay elementos que cada segundo nos los dan, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, si esto tuviéramos que tener personas analizando estos datos, ni un ejército de chinos, ¿vale? Y luego, algo que también es importante, bueno, si hay algún chino no pasa nada, no se sienta ofendido, tema de analítica, ¿vale? Algo también muy importante. Igual que la continuidad es la calidad del agua que suministramos, ¿vale?
Al año en Castilla-La Mancha hacemos más de 11.000 análisis. Pensarlo, luego un análisis no es que lleve un parámetro. Hay análisis, bueno, aquí tenemos a Julio como especialista. Hay algunos que tienen 50 parámetros, son dos o tres folios en letra pequeña por delante y por detrás. O sea que esto estamos hablando de, si sumamos aquí los folios, 25 cajas de folios anuales para procesarlo. A ver, esto también los software que tenemos, lo que vamos haciendo es, vamos guardando estas analíticas y vamos viendo en un momento dado las tendencias, ¿vale? Porque un sondeo puede sacar una calidad del agua, con el tema de las lluvias, con el tema de la sequía, pues bueno, puede ir en un momento dado afectando a la calidad y al tenerlo todo en un software, vamos viendo en gráficas también cómo van evolucionando cada uno de los parámetros en un momento dado. Y oye, algo está al límite de superar cierto parámetro de incumplimiento, pues directamente antes de que pase, nos anticipamos a hacerlo, ¿vale? Datos curiosos, que yo creo que hoy es lo que debe llevar de aquí también, ¿vale? El tema de estos datos. Aquí hay un ejemplo también en el tema de la gestión de las redes, ¿vale? Aquí estoy viendo un ejemplo, que esto se hace con las tablets y esto lo hacen los compañeros. Esto es un software que se comunica directamente con vosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí estáis viendo unos circulitos en azul que te mandan con un tic, ¿vale? Y aquí veis una gota con una señal de que está cortada, ¿vale? Pues ahí donde se ha provocado la rotura, llegan los compañeros a campo y ellos marcan dónde está la rotura. Directamente el programa lo que le dice es, tienes que cortar una válvula que hay aquí, otra válvula que hay aquí y otra válvula que hay aquí. Claro, tener en cuenta el número de válvulas que os he dicho que había en Ciudad Real, más de 5.000. Para conocértelas todas, no todas, pues al final esto lo que te permite es pues que rápidamente puedas actuar y no ir a mirar un plano, yo me acuerdo, llamo al otro que se conoce esa zona y tal. Y luego, lo más importante de esto es esta parte de aquí, que lo que te localiza es el número de clientes a los que cortas el suministro, afectas, incluso si hay algún sitio sensible, un centro de salud, un hospital, un colegio, en el que tú en un momento dado un corte de agua, pues imaginaros un hospital, puede ser que tengan, al final suelen tener depósitos y tal, pero bueno, esto lo que te permite es tener localizado rápidamente y avisar al centro en cuestión del problema que va a pasar. Incluso a vosotros como clientes, todos aquellos que en un momento dado en la oficina nos hayáis informado o bien de un número de teléfono o bien un correo electrónico, se os informa y se os dice, se os manda, conforme ellos programan aquí el corte y dan el cierre, dicen, os mandan un correo electrónico o un SMS y os dicen, de tal hora a tal hora va a haber un corte programado de agua que durará hasta tal momento. Y luego, cuando restablecemos el servicio, os vuelvo a mandar un mensaje diciendo se va a restablecer el servicio y demás. No sé si lo tenéis o no, os invito a que os paséis por la oficina y le digáis, oye, clícame que quiero tener información en tiempo real de lo que pasa. Bueno, pues al final esto también, tener en cuenta que, bueno, pues de cara a informar a los vecinos de que no llegues a tu casa y te encuentres con una situación no deseada, pues bueno, pues al final te vamos informando también de lo que está pasando. Por eso la digitalización no es solamente importante para nosotros, sino es muy importante para la información que podéis tener vosotros. Proyecto Esencia, ¿vale? Esto ahora mismo es la continuidad de toda esta digitalización que os hemos contado. Esto sería, pues bueno, el proyecto estrella, ¿no?, en el que hemos estado trabajando estos meses en colaboración con la Administración, con la Diputación de Ciudad Real, ¿vale?, y con Agua de Puerto Llano, que es otra de las empresas nuestras del grupo, en un proyecto, pues para estos 28 municipios que veis por aquí, pues avanzar en esa digitalización. Hay municipios de todos los tamaños, Ciudad Real, Puerto Llano, y hay otros pues más pequeñitos, pero bueno, todos tienen derecho a esa digitalización, ¿no? Y bueno, los que lo tienen más avanzado, pues se centran en otros elementos que tienen menos, por ejemplo, en el tema de mejorar los escadas y todo eso, y aquel municipio que tiene menos sensorización, con este proyecto lo que vamos a aprovechar, ¿no?, es a dotarlo de una sensorización adecuada y de un telecontrol pues también adecuado, ¿vale? 6 millones de inversión es el resumen del proyecto, afecta, como os he dicho, a esos 28 municipios y en torno a unas 220.000 personas de población, ¿vale? Bueno, pues
Si luego queréis verlo, un momento dado, cualquier duda que os surja a lo largo del ciclo, algún dato que queréis saber en concreto, bueno, aquí tenemos a los compañeros que están aquí en Ciudad Real también y os invitamos a alguna visita a las plantas o al almacén o a la oficina y bueno, pues al final podemos completar esta porque esto me podría pegar horas y horas con la presentación, ¿vale? Cambio y vuelvo otra vez, os recuerdo un poco lo que os decía antes, ¿no? El modelo que nosotros como grupo, ¿no? Somos referentes a nivel nacional y es ir mucho más allá de un centro de control puro y duro que os decía, ¿no? Esos espacios de co-creación, ¿no? De alianzas con empresas, con administraciones y con asociaciones, pues hemos establecido una red de centros, Dinapsis, de mayor envergadura, porque hay Dinapsis más pequeños, como os he dicho, con televisiones y tal, pero estos centros que tienen esa tercera pata, no solamente la de centro de control, sino la de espacio de co-creación, que son estos que veis por aquí, que Albacete lo tenéis relativamente cerca, yo os invito a visitar y ahora vais a ver algunas imágenes, pues que estamos trabajando en esa parte, ¿no? De devolver a la ciudadanía y que no vea solamente que la empresa de agua te cobro el recibo, con toda la calidad además que lleva detrás, sino que es un espacio también que puedan conocer y realmente poner en valor todo el trabajo que hay detrás de esa factura de agua, ¿vale? Y bueno, pues ahora voy a concretar justo lo que es el Dinapsis Albacete, que como núcleo mayor es el centro de interpretación del agua, ¿vale? Que es un espacio que lo que se trabajó de la mano del ayuntamiento también, en conjunto con ellos, es recuperar un edificio histórico que había en Albacete, que es ese depósito que veis aquí, ese depósito elevado, y esto que veis aquí es un lucernario, un techo de agua, ¿no? De cristal y agua, y estos son los depósitos donde se almacenaba el agua, ¿vale? Pues esto estaba fuera de servicio, con la evolución de las infraestructuras, porque ahora viene para allí por el trasvase Tajo Segura, con una etapa y demás, y lo que se le ha dado es una segunda vida a este edificio histórico, que de hecho es el edificio más alto de Castilla-La Mancha, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Nosotros, como Acciona, somos un poco el motor de funcionamiento de ese edificio, y ese edificio no solamente funciona con instalaciones nuestras. Ahí lo que hemos hecho es montar un museo, este centro de interpretación del agua, dentro está ese centro de control, además dentro hay un museo, un laboratorio de calidad del agua, en la que la gente puede ver cómo se hacen los análisis, ¿no? Hablamos de 11.000 análisis ya, pero ¿esto qué? ¿Es una persona con un kit y tal? O, bueno, pues ahí veis un poco la infraestructura de todos los laboratorios, ¿vale? Y, bueno, pues pueden conocerlo, ya no solamente contarlo, sino que la ciudadanía pueda verlo directamente, lo que os estoy contando a vosotros en un momento dado. Y alrededor de este centro de interpretación del agua, lo que se han generado es pues una biblioteca, una asociación de mayores que ha ido allí, ¿vale? Una sala de estudios, que es la mayor de todo Albacete. Y bueno, pues al final nosotros somos los que gestionamos en un momento dado el edificio y le damos la potencia, ¿no? Para que aquello funcione, pero bueno, ya veis un poco todo el entramado local que se ha generado alrededor de la infraestructura que hemos montado. Aquí os doy alguna imagen, he querido poner pocas porque creo que es muy interesante que vayáis a verlo. Yo trabajé justo en plena pandemia, cuando nos confinaron, nos dieron la licencia de obra para empezar el proyecto la semana de antes y bueno, pues ya yo trabajé en este proyecto en concreto y me sirvió pues, para confinarme allí prácticamente. Y ya cuando salimos, pues ya salí yo también a la luz con el proyecto. Y bueno, aquí estáis viendo parte de esto, ¿no? Aquí veis el museo, que lo que hacemos es concienciar y vamos explicando pues todo el ciclo del agua, desde cómo lo captamos, toda la parte de agua potable, toda la parte de alcantarillado, centro de control, lo que os he dicho. Y lo hacemos para todos, ¿no? Siempre lo decimos, es un depósito, es un museo adaptado para todas las discapacidades que haya, que es uno de los únicos de España, adaptado para todas las discapacidades, porque te vas al de la 11 y está adaptado a la discapacidad de ellos, pero este está para todos en concreto. Y la franja de edad de lo que manejamos aquí es de 0 a 100 años. De hecho, tuvimos los dos extremos, una criatura de 2 o 3 días hasta una persona de 100 y pico años. Y bueno, pues al final se va adaptando el mensaje, ¿no? Se llevan a niños y tal, y se les va dando pues un poco, o adultos, y se les va dando un poco toda la charla para que lo conozcan, ¿vale? Aquí estáis viendo, bueno, pues un grupo de niños, ¿vale? En el que se les está explicando toda la parte del alcantarillado, de tirar las toallitas, la importancia y todo eso. Y bueno, pues allí también un auditorio,
que es lo que nos permite, pues en un momento dado con asociaciones como vosotros, poder colaborar, hacer eventos conjuntamente, ¿vale? Que ellos los utilicen, bueno, pues al final ese elemento de volver y dar un espacio nuestro para que lo pueda utilizar la ciudadanía. Centro de control, aquí también veis una imagen. Esto está completamente securizado, cerrado, tanto no solamente a nivel de ciberseguridad, sino seguridad física, ¿vale? Eso ahí se puede poner a alguien a darle golpes al cristal y no lo rompe, ¿vale? Porque es un elemento que tiene que estar protegido. Tener en cuenta que también un centro de control es una zona muy sensible. Al final puedes, con un simple botón, igual que tienes mucho acceso a información, puedes hacer algo que manipulas una válvula, esa válvula que os digo reductora, pues viene alguien aquí lo toca, le cambia las consignas y monta directamente la fuente del siglo en Ciudad Real, ¿vale? Y ese laboratorio, bueno, pues aquí veis el laboratorio también, ¿vale? Esto ahora mismo estaba cerrado, pero bueno, ya hay una actividad allí brutal. Tener en cuenta que pasan más de 20.000 personas al año por allí, o sea, la actividad que esto parece que no, pero es frenética lo que pasa allí. Y bueno, pues esto es un poco la presentación que os traía para hoy. Una pincelada de cómo hemos ido evolucionando, ¿no? El ciclo del agua, que lo conocierais también, porque al final es lo que os he dicho antes. Parece que solamente veis, ¿no? Cuando trabajamos en la calle y ves allí aquello lleno de barro y todo eso, que veis todo lo que hay detrás, que hay mucho y muy buen trabajo por aquí por todos los compañeros. La importancia, ¿no? También del recurso, ¿no? Que lo protejáis vosotros, porque al final lo que cada uno hacéis en vuestra casa es súper importante de lo que pasa en las redes, tanto en cuanto a consumo. Al final, lo que os he dicho antes en las noticias, ¿no? Es un recurso escaso que al final todos y cada uno de nosotros contribuimos con un uso responsable del agua que bueno, pues que esas situaciones de sequía sean más fáciles de solucionar, ¿no? A nivel local. Y luego en cuanto al alcantarillado, pues bueno, todo lo que se va por el váter, que sepáis que hay gente que lo recibe y al final va una depuradora, que hay cosas que es imposible de procesar y hay veces que se sacan diariamente toneladas de toallitas en algunas estaciones depuradoras, ¿eh? No sé si tenemos aquí alguna orden de magnitud, pero bueno, en Albacete, por ejemplo, se saca una tonelada de toallitas al día. Se dice pronto, ¿eh? Y parece que aquí tiro 2 toallitas en mi casa, pero una más una más una más una es una tonelada de toallitas. Una tonelada de toallitas ya es una mesa camilla prácticamente de toallitas, incluso más, ¿vale? Y poco más. Espero que os haya gustado. No quiero tampoco demorarme mucho más y bueno, os haya resultado curiosa.